Continuamos en el Tribunal de la Tarde. Gracias a ustedes por permanecer con nosotros. Estamos hablando con el doctor Eduardo Acosta, cardiólogo internista. Estamos hablando de hipertensión arterial, un tema sumamente interesante. Precisamente, doctor, antes de la pausa hablábamos de la prevención. Quizás usted explicó la parte genética, que tiene que ver con la herencia. ¿Cómo entonces pudiéramos prevenir para que la hipertensión arterial sea retardada y en caso de que llegue ya, llegue con los controles debidos? Es fácil, porque siempre se habla de hipertensión arterial, siempre se habla de cambio del estilo de vida. Todo el mundo lo sabe, el problema es que poco lo practica. Ese es el problema. Entonces, hablamos, por ejemplo, un factor que está de moda, que se considera actualmente una pandemia, que es la obesidad. La obesidad predispone a aumento de la presión arterial, ya por cambios hormonales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevar un control dietético de cuánta caloría consumimos y cuando estamos aumentando de peso. O sea, solamente el aumento de peso predispone a lo que es la hipertensión arterial. Un paciente, una persona que esté en sobrepeso, una persona que sea obesa, si disminuye de peso por cada 10 kilogramos de peso que disminuya, se estima que la presión sistólica debe disminuir aproximadamente 20 milímetros de mercurio. O sea, que yo tengo un paciente hipertenso o una persona hipertensa y con solo disminuir 10 kilos, se ve fácil, ¿verdad? Pero con solo disminuir 10 kilos, debe disminuirle los niveles tensionales. 10 kilos son como 22 libras. 22 libras. 22 Si disminuye 22 libras, debe disminuir los niveles tensionales. De manera natural, doctor. Sin medicamentos y sin... Los pacientes obesos generalmente tienen los niveles tensionales muy elevados, en estadio 2, mayor de 160 a 100. Por eso a veces esa hipertensión arterial resistente que nosotros vemos en esos pacientes que tienen 4 o 5 medicamentos y que no están controlados, la mayoría de los pacientes son pacientes obesos. Doctor, una cosa es prevenir, pero ya luego que tenemos la hipertensión, ¿cuáles son los pasos que debemos tomar para mantener un cierto nivel de actividad y de mantenernos en salud, si podemos así decir, luchando contra la hipertensión? Perfecto. Control de peso. Hablábamos también de las dietas, frutas, verduras. También los alimentos ricos en sal, o sea, de sofrito. No se ha demostrado certeramente que la alimentación, la sal, influya directamente en lo que es los niveles tensionales, pero sí en los pacientes hipertensos sí existe un trastorno a nivel de lo que es la sal. O sea, un paciente hipertenso que coma agregado de sal, entonces va a tener niveles tensionales más elevados. El ejercicio es muy importante. Las personas que son sedentarias tienen de un 20 a un 40% mayor posibilidad de sufrir de hipertensión arterial que una persona que hace ejercicio adecuadamente. ¿Qué tipo de ejercicio? Ejercicio cardiovascular llamado aeróbico, porque también el ejercicio isométrico, que es de levantamiento de pesas, también puede predisponer a aumento de hipertensión arterial. Y caminar, doctor, caminar es bueno para... Exactamente, caminar. O sea, ejercicio aeróbico que incluye caminar, trotar o bicicleta. Muy bien. Hay muchos mitos, doctor, de acuerdo a este tema de la hipertensión, y quería hacerle esta pregunta de si necesariamente se cumple ese prejuicio de que solo las personas de cierta edad o solo las personas con sobrepeso, no pudiera existir personas, en su mayoría jóvenes, que sufran de hipertensión o que no necesariamente tienen sobrepeso, pero cumplen con ciertos desniveles de acuerdo a su alimentación que lo lleven a una hipertensión. No podemos irnos a los extremos. O sea, cuando decimos más frecuente, no quiere decir que en el otro lado no haya. O sea, es más frecuente en la persona anciana. Ahora, ¿cuándo inicia generalmente la hipertensión arterial? De 25 a 35 años. Si yo tengo un paciente que
que lo tengo de 18 años con hipertensión arterial, debo pensar que la hipertensión arterial es de causa secundaria. ¿Qué es una hipertensión arterial de causa secundaria? Que yo puedo hacerle análisis, hacerle estudios de imágenes y encontrar una causa identificable y que pueda ser tratable, pues si puede ser curable, entonces el paciente puede dejar de ser hipertenso. Pero no quiere decir que en esos pacientes no aparezca la hipertensión arterial. De hecho, yo tengo varios pacientes y no le he encontrado una causa como tal. Entonces, los pacientes cuando tú lo estudias y no le encuentras ninguna causa, entonces quedan en el porcentaje del 90 al 95% de los pacientes, que es hipertensión arterial primaria o esencial. Doctor, yo he visto muchas personas con presión alta que en algún momento se le dispara la presión y dice un familiar, es que no te está tomando los medicamentos, la pastilla, en la mañana, siempre en la mañana, doctor, ¿verdad? Se tiene que medicar en la mañana. ¿Hasta qué punto una persona hipertensa con sus medicamentos, que se lo tome a su hora, que se lo tome todos los días, hasta qué punto esto realmente lo controla y lo mantiene en cierta estabilidad? Vuelvo al punto, el cuerpo es muy variable, o sea, tú puedes tener, y eso es lo importante de llevar siempre el tratamiento, porque los niveles tensionales pueden aumentar en cualquier momento. Si tú estás tomando el tratamiento y te aumentan los niveles tensionales, eso evita que te pueda pasar cualquier complicación en un evento cerebrovascular, un infarto, porque los medicamentos te protegen. Pero hasta cierto punto, cuando nosotros recibimos en la emergencia personas con niveles tensionales elevados que supuestamente están llevando el tratamiento, la principal causa de que se descontrolan es porque no están llevando el tratamiento adecuado. Esa es la principal causa. No quiere decir que sea la única causa. Existen muchos factores, porque el paciente pudiera estar un poco estresado, que pudiera tener una enfermedad concomitante que le esté elevando los niveles tensionales, por lo que si el paciente llega, hay que estudiarlo. Doctor, tenemos que ir a otra pausa, pero cuando regresemos quiero que hablemos sobre los alimentos ya de una manera más profunda. ¿Cuáles alimentos tienden a exacerbar la hipertensión? Y sobre todo, si pudiéramos comentar sobre algún tipo de bebidas alcohólicas, bebidas energizantes y demás. Vamos a la pausa y retornamos.